Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos alegres de estar aquí reunidos? Hay muchas personas que no pueden estar en la casa de Dios, pero le damos gracias a Dios porque Él nos tiene aquí, a ti y a mí, para poder elevar nuestras voces, alabar y adorar, honrar el nombre de nuestro Dios y tener la oportunidad también de escuchar ese mensaje que Él tiene para nosotros hoy en día. Y le doy gracias a Dios por la venida de Liliana, a cuñada de mi hermano David, y lo voy a decir, ¿por qué? Porque hace tiempo no he tenido la oportunidad de verme cara a cara con mi hermano, y así que gracias Liliana, porque a través de ella nos da la oportunidad de ver a David, de ver a Judy, a su niño creciendo. Y Dios es grande, ¿verdad? Él obra de maneras, de circunstancias, de formas que nosotros no entendemos, pero le damos gracias a Dios porque Él tiene el control de todas las cosas. Le doy gracias a Dios también por este jovencito, Alexis, que nos está visitando de Tacoma, es un cristiano, y me dijeron que él también canta al Señor, alaba. Así que le damos gracias a Dios por todos ustedes y por todos los hermanos que representan a la IBE y por aquellas personas que se conectan domingo tras domingo, hermanos y hermanas, amigos y amigas de la Iglesia Universal. Estamos contentos y gozosos. ¿Saben por qué? Porque como dijimos al inicio, Satanás, el enemigo, quiso detenernos a través de esta pandemia, pero Dios cambió las cosas, ¿verdad? Y nos ha dado la oportunidad más bien de proclamar el mensaje, no solamente en este lugar, sino a través de el Facebook, a todo el mundo. Así que le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias a Dios por este hermoso libro de Primera de Juan. Estaba el día de ayer conversando con Liana, estábamos sacando cuentas y casi ya llevamos un año con este libro. Y le doy gracias a Dios porque a través de este libro he sentido que mi vida ha cambiado, soy diferente, y he sentido que el Señor, hermanos, está trabajando en su iglesia local. Así que le damos gracias a Dios por el apóstol Juan, por su espíritu que iluminó y que nos dejó esta hermosa carta. Dios desea tener comunión contigo. Ese es el tema general de esta carta. Imagínense ustedes, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, de las cosas que vemos y de las que no vemos, desea tener comunión contigo. Hombres y mujeres miserables, ¿verdad? Que lo único que nosotros estamos llamados a recibir es solamente la condenación eterna. Pero gracias al amor de nuestro Padre Celestial, cuando Él entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dio la oportunidad de tener salvación y tener comunión con Él. Así que esta tarde vamos a continuar con Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6, y parte de este estudio, el título de esta parte del estudio es Permaneciendo en Dios y en su amor. Permaneciendo en comunión con nuestro Dios y en su amor. El hermano Ariel ha dado lectura a estos hermosos versículos y hemos venido hablando, mis hermanos, que el apóstol Juan en estos 4 versículos nos presenta una prueba, un examen bien interesante. Y hemos dicho que este examen, que esta prueba, que este obstáculo es una de las más difíciles de cruzar para el cristiano, para el creyente. Y dijimos, ¿por qué? Porque este obstáculo es como las arenas movedizas, ¿verdad? En la superficie parecen bastante atractivas, flores, plantas, vegetaciones, pero un paso en falso en el lugar equivocado y esa persona es tragada por las arenas movedizas. Pero también dijimos, mis hermanos, que es mucho más sencillo y sabio mantenerse fuera de las arenas movedizas que ser sacado por otra persona, ¿verdad? Hablamos de la prevención, hablamos de la vacuna espiritual.
Y dijimos que la vacuna espiritual que Dios nos ha dejado en su palabra es precisamente esto, que la iglesia local es el centro primario para la enseñanza y la edificación de su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Los falsos maestros, mis hermanos, son como las arenas movedizas, mencionamos. En la superficie parecen inocentes, oportunos, dispuestos, serviciales, tolerantes, pacientes, y como decimos en Perú, como que si no matasen ni una mosca. Están ahí los falsos maestros. Pero y el final de esto ya sabemos, ¿qué es la destrucción, ¿verdad? Mi hermano, si amas a Dios, mantente alejado de los falsos maestros, de los falsos profetas. Si amas a Dios, mi hermano, mantente alejado de las arenas movedizas. Y el apóstol Juan, mencionamos que en el versículo 1, nos dice que si queremos permanecer en comunión con Dios y permanecer en su amor, entonces tenemos que probar los espíritus. Tú y yo somos llamados a examinar los falsos maestros, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Todo creyente, mis hermanos, hemos visto que es llamado a evaluar, a discernir, a poner en prueba los espíritus para ver si son verdad o son mentira. Y sabemos que nuestro Dios nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios y nos ha dejado su palabra, instrumentos muy importantes para poder discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Somos llamados, mis hermanos, a seguir la exhortación, dijimos, del apóstol Juan, de probar a estos falsos profetas, a estos falsos espíritus, a estas falsas doctrinas, no cínicamente, no con odio, no con burla, sino con amor. Y dijimos, aplicando 3 principios espirituales establecidos en estos 6 versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y la semana pasada hablamos del primer principio espiritual. Y el primer principio espiritual, si ustedes recuerdan, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Examinar lo que ellos dicen, lo que estos falsos maestros, estos falsos profetas nos están enseñando. En otras palabras, dijimos, no pongas atención a lo externo. No pongas atención a la elocuencia de estos hombres, a las formas, a las luces, al espectáculo que ellos puedan hacer. Ni aún pongas atención a las señales sobrenaturales que ellos pueden obrar. Sino por el contrario. Dijimos que tú y yo somos llamados a escuchar atentamente el contenido del mensaje y asegurarnos que ese contenido del mensaje de estos hombres esté en armonía con el resto de las escrituras, de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta tarde vamos a ver el segundo principio espiritual. Y este segundo principio espiritual, mis hermanos, que nos va a ayudar a probar los espíritus, a probar a los falsos maestros, es examina lo que estos hombres dicen en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, escucha el mensaje de estos hombres y asegúrate de lo que ellos están hablando y de lo que ellos están hablando. Si ellos hablan y te presentan al Señor Jesús, que la palabra de Dios presenta, créeles. Si no lo presentan de la manera como la palabra de Dios lo presenta, recházalo, evítalo. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol Juan, él va a aplicar la plomada de la palabra de Dios en el versículo 2. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también tenemos que usar la Biblia. Y mira lo que dice el apóstol en los versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios, estos hombres, estos falsos maestros. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano,
si cree, si reconoce la encarnación del Hijo de Dios, esa persona, dice, tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, en otras palabras, y no reconoce que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en cuerpo humano, dice, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y que de hecho ya está aquí. Imagínense ustedes, esto el apóstol Juan lo mencionó hace más o menos 2000 años. Dice que viene al mundo el anticristo y de hecho ya está aquí entre nosotros. Mis hermanos, yo estoy más que convencido que todo predicador honesto, todo predicador, todo pastor sincero, se le escuchará decir a su congregación lo siguiente: no crean porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice en su palabra. Cada vez que tú escuches a un hombre, a un predicador, a un maestro diciendo eso, entonces escúchalo. Yo estoy más que convencido, mis hermanos, que todo predicador sincero, honesto, escúcheme bien, dedicará su vida para edificar una congregación, una iglesia, como estos hombres de Berea, que examinaban, que estudiaban la palabra de Dios, las escrituras, nos dice Lucas, todos los días, para ver si lo que decían, para ver si lo que decía Silas y Pablo era verdad. Y quisiera, mis hermanos, que abran sus Biblias en Hechos. Vamos a leer sus Biblias. Dijimos que estos 6 versículos de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, es un pasaje muy crítico y vamos a ir paso a paso, vamos a ir lentos. Pero mira lo que nos dice Lucas en Hechos, capítulo 17, y más o menos para que tener un contexto de lo que vamos a mencionar, es lo siguiente: que el equipo de Pablo, del apóstol Pablo, llega en el versículo 1, llega a esta ciudad de Tesalónica. Y en este lugar de Tesalónica, él, como era su costumbre, va a la sinagoga y predica ahí la palabra de Dios. Y unas cuantas personas, dice, recibieron el mensaje de salvación y unas cuantas personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Sin embargo, gran parte de esa gente, de ese lugar, estuvieron muy enojados. Y tomaron a los hermanos, los metieron a la cárcel, total que al final, nos dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice: pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, dice, soltaron a los hermanos, Pablo, Silas y a su equipo de predicación. Ahora, el versículo 10, Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, dice, desde Tesalónica, ¿hacia dónde? Hacia Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga nuevamente, como era su costumbre, dice, de los judíos. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y esta palabra noble significa de mente amplia, abierta, de corazón, de una actitud dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense ustedes, mis hermanos, el apóstol Pablo, Silas, predicando la palabra de Dios. Pero aquí vemos a un grupo de personas escudriñando, examinando las escrituras, la palabra de Dios, para ver si lo que Pablo y Silas estaban diciendo estaba en armonía con las escrituras, con la palabra de Dios. Yo creo que, mis hermanos, que todo predicador honesto tiene este sueño de instruir, de edificar una iglesia en la cual sus miembros puedan tener este deseo. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy importante. Como dije, eran más nobles
nos habla de una mente más abierta y de un corazón dispuesto. Y eso trajo a mi mente lo siguiente, mis hermanos, que para poder tener una mente abierta a la palabra de Dios, dispuesta a escucharla y un corazón sensible a recibirla, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Es por eso que siempre estamos hablando y diciendo, ¿por qué vienes a este lugar? Estamos viniendo a este lugar con ese deseo, con esa expectación de escuchar el mensaje de nuestro Dios. Son preguntas que tenemos que hacernos y contestarlas a la vez. Esto es muy importante porque, especialmente en el tiempo que estamos viviendo nosotros, en el tiempo de la tecnología, donde todos nosotros tenemos un celular. Muchos de nosotros quizás estarán preguntándose, pastor, pero en esos tiempos las cosas no eran tan complicadas como los que estamos viviendo ahora nosotros. Quizás por eso los hermanos tenían más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero te voy a decir lo siguiente, que los tiempos que estamos viviendo, la iglesia de estos días, yo creo que tenemos una ventaja tan enorme como el internet, la tecnología, ¿verdad? Se me vino a la mente lo siguiente, ¿cuántos de los que estamos aquí, después de escuchar la palabra de Dios, regresamos a nuestra casa y durante la semana visitamos no solamente una vez, sino 2, 3 veces el mensaje que fue predicado el día domingo por su pastor? Voy a averiguar, voy a examinar, voy a probar. A lo mejor el pastor Julio ha estado hablando mentiras. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Tenemos la tecnología, ¿verdad? Podemos no solamente sacar notas, tomar notas aquí, pero podemos ir a nuestros hogares. Ir, como dice Liana, a la página de la IBE. Chequear nuevamente el mensaje y asegurarnos que lo que el pastor nos está enseñando es un mensaje que está en armonía, en acorde con la palabra de Dios. Otro pensamiento que se me vino es lo siguiente, y ustedes lo saben, mis hermanos. Siempre, casi todos los días, oro por cada uno de ustedes. No solamente por las cosas espirituales, sino también por las necesidades materiales que tenemos aquí, como seres humanos. Y quiero decirles lo siguiente, y ustedes lo saben, no me molesta en lo absoluto cuando me llaman y me dicen, pastor, ore por mí, estamos pasando estos problemas. No, al contrario, es un gozo para mí poder servirles, poder apoyarles en oración. Pero ¿sabes qué? Algo que he notado, todos estos 13 años, 14 años del ministerio, con muy poquísimas excepciones, con muy poquísimas, he recibido llamadas o textos de hermanos diciendo, pastor, tengo esta pregunta. Pastor, escuché esto, ¿usted qué opina? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que esta iglesia, la IBE, pueda levantarse como estos hermanos y esta congregación de Berea. Que cuando el pastor esté exponiendo y predicando la palabra de Dios, no nos contentemos, no nos quedemos ahí pasivos, sino por el contrario, examinar y probar lo que en este lugar se está enseñando. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros podamos crecer en esta área. Cualquier señal, por más asombrosa que ésta sea, y que se use para apoyar una enseñanza contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, no puede venir del Espíritu de Dios y por lo tanto no tiene autoridad para el cristiano. No tenemos por qué seguirla, no tenemos, mis hermanos, por qué obedecerla, ni mucho menos temer a estos falsos maestros, a estos falsos maestros y profetas.
Ahora, debido a que la gran obra del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, es testificar acerca del Cristo y glorificar a nuestro Señor, las personas del Señor Jesucristo se va a convertir en el punto clave de la verdad o del error. En otras palabras, mi hermano, debido a que el Espíritu Santo siempre va a glorificar y honrar a nuestro Señor, lo que una persona, lo que un predicador, lo que un maestro hable en relación a nuestro Señor Jesucristo, va a ser la clave para poder discernir si lo que se está enseñando es verdad o es mentira. Y esto trajo a mi mente lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos 24 horas antes de ir al Calvario. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. La palabra de Dios nos dice así. Les dice el Señor Jesús a sus discípulos: me queda aún mucho más que quisiera decirles. Tengo mucho material, mucha información para ustedes. Pero en este momento, dice, no pueden soportarlo. No pueden soportarlo. Una expresión que a veces no la entendemos, ¿verdad? Pero no hay problema. La Biblia se interpreta y da luz a sí misma. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En otras palabras, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento ustedes no pueden entender y comprender, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído. ¿De quién? De nuestro Señor. Y les contará lo que sucederá en el futuro, lo que el Padre le habla. Y el versículo 14 dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. En otras palabras, mis hermanos, escúchenme bien, cada vez que nosotros leemos, estudiamos, examinamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está iluminando, nos está ayudando a entender la verdad. Y cada vez que el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía a toda verdad, el producto final, mi hermano, de esa lectura, de esa enseñanza, siempre va a ser glorificar la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, si recordamos cuando el apóstol Pablo escribió, mis hermanos, a esta iglesia en Corinto, él usó una prueba muy simple para poder distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Mira lo que él nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y aquí el apóstol Pablo está hablando con estos hermanos, tratando de corregir, porque estos hermanos estaban abusando acerca de los dones espirituales. Y sabemos que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Entonces, mira lo que él dice. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Yo dije, maldice, ¿qué significa maldice? ¿Cuál es el contexto? En otras palabras, ¿cuándo una persona está maldiciendo a Jesús? ¿Verdad? Pero nuevamente, sigamos, vamos caminando. La palabra de Dios explica a sí mismo. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces tú vas a llegar a conocer a Jesús como el Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, entonces no va a poder entender y comprender en toda la magnitud, en toda la unidad, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es un versículo tan hermoso, porque el griego cuando menciona que Jesús es el Señor, viene de esta palabra kurios, que significa amo, que significa nuestro Señor. En otras palabras, que nosotros pertenecemos a Él, que Él nos ha comprado con su sangre preciosa. En otras palabras, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios hecho carne, mi hermano, que vino a este mundo para darnos salvación.
¿Se dan cuenta? Qué hermosa es la palabra de Dios. Se explica a sí mismo. Mi hermano, el ministerio del Espíritu Santo, escúcheme bien, no es para promover a ninguna persona. No es para promover a ningún predicador, a un pastor, a un maestro, ni para promover a cualquier otra persona. El ministerio del Espíritu Santo es para glorificar, para honrar, para exaltar y representar correctamente la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera profecía, la verdadera enseñanza, mis hermanos, presentarán a un verdadero Jesús. ¿Quién realmente es Él? No una parte de Él, no solo un aspecto de la vida y de la obra del Señor Jesús, no, sino todo lo que Él representa, todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías prometido, el Cordero de Dios, Dios hecho carne, que a través de su sacrificio, su sangre derramada en la cruz, perdonó nuestros pecados, perdonó nuestro pasado y nos ha dado vida, vida eterna y vida abundante. En otras palabras, mis hermanos, escúchenme bien, esto es bien fuerte. Cuando negamos al Jesús de las Escrituras, al Jesús que hemos mencionado, o incluso cuando solo creemos en una parte de quién realmente es, escúcheme bien, estamos maldiciendo el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahora, en los días del apóstol Juan, el problema que ellos tenían, el problema que esta congregación del primer siglo estaba, mi hermano, enfrentando, no era si Jesús era Dios, sino si realmente había venido en cuerpo real de carne y hueso. Ese era el problema que ellos estaban enfrentando. ¿Se acuerdan ustedes al inicio, en la introducción de este estudio, de este grupo de gnósticos que se levantaron dentro del seno de la iglesia para poder distorsionar la doctrina de nuestro Señor? A los creyentes de la primera iglesia, mis hermanos, no les costaba creer que Jesús era Dios. Ellos habían experimentado todos esos milagros, la gracia, su resurrección. Y Juan, mis hermanos, en este pasaje, él va a hacer uso precisamente de las Escrituras para demostrar que la negación de la encarnación de Jesús es simplemente un engaño, simplemente una herejía. En otras palabras, que negar la encarnación, mi hermano, del Señor Jesús es maldecir el nombre de nuestro Señor. Fíjense lo que estamos nosotros enfrentando aquí. Hoy en día hay grupos que niegan que Jesús realmente es Dios, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes. En otras palabras, al decir esto, ellos están maldiciendo el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hoy en día hay quienes, mis hermanos, confiesan que Jesús ha venido en carne y sin embargo niegan que Él es Dios, como la Biblia enseña que Él es Dios. Por lo tanto, también están maldiciendo el nombre de Jesús, porque no están presentando al Jesús de la Biblia. Hoy en día hay quienes dicen que Jesús es hombre y que Jesús es Dios, pero que Él no es el único camino que lleva al Padre, sino que tenemos que agregar algo más a nuestra salvación. Por lo tanto, también estas personas están maldiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No hay otro camino. No tenemos que agregar nada, mi hermano, mi amigo,
para lograr esta salvación bendita y eterna, que solo la encontramos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, escúcheme bien, hay quienes dicen que porque Jesús es amor y es bondad y Él es el líder de la tolerancia, del pecado, del aborto, de la homosexualidad y del desenfreno, en otras palabras, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Estas personas, al decir esto, también están maldiciendo el nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy en día hay quienes dicen que Jesús es el ejemplo máximo de bondad y de servicio y de justicia social y que vino a este mundo solo a dejarnos ese ejemplo a seguir. Al decir esto, estas personas también están maldiciendo el nombre de Jesús. Y hoy en día incluso hay creyentes que dicen que Jesús es mi Salvador, pero Jesús no es mi Señor. Sí, Él me salvó, pero ¿sabes qué? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Jesús es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Este es un examen, mis hermanos, muy fuerte que el apóstol Juan nos está haciendo esta tarde. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿qué Jesús estás creyendo? En otras palabras, ¿en qué Jesús has depositado tu fe? ¿En el Jesús de las Escrituras? ¿En el Jesús, como la palabra de Dios nos está enseñando, como el Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿O solamente una parte del Jesús? ¿A qué Jesús? ¿En qué Jesús has depositado tu fe? En otras palabras, muéstrame con evidencia si tú estás realmente siguiendo al Jesús de las Escrituras. ¿Es Jesús tu Salvador, pero también tu Señor? ¿Te has comprometido? ¿Eres un discípulo de Él? ¿Eres alguien que está invirtiendo su vida, sus talentos, su tiempo a la causa del Jesús de las Escrituras, de tu Salvador, pero también de tu Señor? Mi hermano, esto también es una falsa doctrina, porque no están representando, no están presentando al verdadero Jesús. El principio de presentar a un Jesús verdadero, mi hermano, es esencial para probar los espíritus. No vamos a contentarnos con un Jesús parcial. No. Nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las Escrituras puede ser considerado un verdadero profeta, un verdadero predicador de la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos manda: examina, escudriña, mira qué es lo que están enseñando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay mucha curiosidad sobre el verdadero Jesús. Yo no sé si ustedes han encontrado esta conversación por todo lugar. Queremos descubrir al verdadero Jesús. Especialmente en el mundo académico, los teólogos, los liberales, dicen que quieren descubrir al verdadero Jesús. Esa es la famosa conversación que está de moda en estos días. Y cuando dicen ellos, esto es lo que ellos quieren encontrar y descubrir, lo que realmente ellos están diciendo,
que el verdadero Jesús no es el Jesús de la Biblia. Eso es lo que ellos quieren decir. Lo que ellos quieren decir es que el Jesús de la Biblia es una fantasía. Ellos dicen, necesitamos descubrir al verdadero Jesús detrás de los mitos, dicen, de la Biblia. Hoy hay muchos de nosotros, que nos apasionamos al decir Jesús es Dios. Y deberíamos tener esa pasión. Pero también es importante, mi hermano, decir Jesús es hombre. Jesús es Dios hecho carne. Porque escúcheme bien, tanto la deidad como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo son esenciales para nuestra salvación, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabías tú, mi hermano, que en estos momentos en el cielo hay un hombre? Hay un hombre, por supuesto, con un cuerpo transformado, y ese hombre es Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Ahora, algunos piensan que esta es la única prueba que debiéramos usar para discernir la verdad de la mentira, la verdadera doctrina. Pero ¿sabes qué? Esta no es la única prueba, hay otras pruebas más. Pero este fue el problema más importante que la iglesia del primer siglo en Éfeso, mis hermanos, tenía. Este fue el problema que ellos tenían. Como les dije, al inicio de esta serie, estos falsos maestros negaban que Jesucristo era Dios hecho carne y por lo tanto negaban su deidad. Mi hermano, negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo, nos dice el apóstol Juan. Él ya lo había mencionado en 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 23. Es el espíritu que no solo se opone al verdadero Jesús, sino que, escúchenme bien, esto es muy importante, ofrece un Jesús diferente. El anticristo, muchas veces en nuestra mente el anticristo es algo, un pensamiento, un espíritu, una doctrina que va en contra de Jesús. Pero no solamente eso, sino también algo que ofrece un Jesús diferente. Un Jesús de una manera que nos lleva y nos aparta de la salvación. Escúchenme bien. Al enemigo no le importa. Al enemigo no le importa en lo absoluto si conoces a Jesús. Escúcheme bien, no le importa. Al enemigo no le importa si tú amas a Jesús. Al enemigo no le importa si tú oras a Jesús. Al enemigo no importa si tú sigues a Jesús, siempre y cuando ese Jesús es un Jesús falso, un Jesús parcial, un Jesús imaginario, un Jesús no bíblico, en otras palabras. A él no le importa si ese Jesús es un Jesús que no puede salvar, que no puede dar vida eterna, que no puede o no tiene el poder para perdonar los pecados. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? A él no le importa. Hay muchas personas en estos días que siguen a muchos Jesuses. Y sabes, el enemigo está contento. Por eso es que el apóstol Juan, mis hermanos, nos dice, hey, cada vez que tú escuchas a alguien, a un maestro, examina lo que habla en cuanto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de rechazar a aquellos que niegan la deidad de nuestro Señor Jesús, ya sean teólogos, académicos, testigos de Jehová, que vienen a tocar la puerta. ¿Verdad? Si queremos ser bíblicos con respecto a Jesús, tenemos que rechazar el error. Y vamos a rechazar el error, mi hermano, examinando las Escrituras. Asegurarnos que la persona de nuestro Señor Jesucristo es bien representada. Y esto vino a mi mente
lo que el Señor Jesucristo les dice a estos fariseos en Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Él les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, o sea, son personas que se dedicaban, sudaban, invertían todo lo que tenían, su tiempo, sus energías, porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí por recibir vida eterna. En otras palabras, esto es lo que está sucediendo. Hey, ustedes quieren tener vida eterna. Y ustedes, porque quieren tener vida eterna, están estudiando las Escrituras, pero no se dan cuenta que las Escrituras me señalan a mí. Pero cuando ustedes se dan cuenta que me señalan a mí, ustedes no quieren creer esa verdad. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Las Escrituras, mis hermanos, nos señalan, nos indican, nos describen a este Señor Jesucristo. Dios hecho carne, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Por otro lado, mis hermanos, esto no es un incentivo para que tú y yo estemos detrás de cada falsa doctrina. Esto no es la idea, mi hermano. El mensaje primordial es que tú y yo sepamos reconocer la verdad aquí en las Escrituras. Y esto trajo a mi mente lo que usan las personas para poder reconocer los billetes falsos. Yo recuerdo, años atrás, yo no sé si lo están haciendo todavía, pero imagínense ustedes los billetes falsos. Hay muchísimas maneras como falsificar un billete. Pero cuando se entrenan a estas personas para poder detectar si esto es un billete falso o verdadero, no se les enseña todos los billetes falsos, no. Lo que se les enseña es a reconocer al billete verdadero. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Comprender, entender, estudiar la palabra de nuestro Dios, reconocer la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra. El espíritu del anticristo, mi hermano, aún está en el espíritu de nuestra época. Como se dice en Cuba, vivito y coleando, ¿verdad? Suelto y sin vacunar, se dice. El espíritu del anticristo está con su mente en contra y falsificando cada una de las afirmaciones de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se manifiesta no solo en los medios de comunicación, sino también en los consejos de aquellos grupos religiosos que se niegan a afirmar la verdad de las Escrituras. Hace poquito tuve una reunión con un grupo de hermanos y uno de los evaluaciones que se hizo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué la iglesia está disminuyendo? Hay muchas razones, ¿verdad? Pero en lugar de tomar un tiempo y analizar por qué está sucediendo esto, alguien dijo, no, lo que está pasando es que la iglesia, no estamos haciendo nada para hacer que la iglesia, para el edificio, ¿no? O nosotros no somos friendly, dice, no somos welcoming con la persona, amigables con ella. Entonces tenemos que hacer muchas cosas. Yo me puse a pensar, ¿no? Lo siguiente. Nosotros queremos que la gente venga a nosotros, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para ir a alcanzar a la gente a otro lugar? Mi hermano, estamos abriendo nuestras casas para hacer esos cultos familiares o esas pequeñas células quizás para poder invitar amigos y compartir con ellos la palabra de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia trata de cambiar las verdades de nuestro Señor? Por eso que muchas iglesias hoy en día se han convertido prácticamente como un club social, ¿verdad? Porque ellos piensan que de esa manera van a atraer a las personas. Por supuesto, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Mi hermano, es interesante ver que la batalla de hoy sigue siendo la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Jesús?
¿Quién es este Jesús? No es solo la pregunta central del Evangelio, sino la prueba central de la verdad de las Escrituras. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 27, a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, mira lo que les dice. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían de sí mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la encarnación, Jesús, Dios hecho hombre, no es la única prueba, pero déjame decirte lo siguiente, es la más crítica, es la más crítica. Al negar la encarnación, los falsos maestros, los falsos profetas destruyen la esperanza de salvación y nuestra eternidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Nos quedamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, escúcheme bien, a menos que Dios nos ame, mis hermanos, y que nos ame de tal manera que Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, Dios hecho carne, a morir por nosotros. El Jesús de las Escrituras, mi hermano, es la parte crítica del mensaje del Evangelio de salvación. Es por eso que Satanás se ha levantado a través de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, para distorsionar, para falsificar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Al igual que en los días del apóstol Juan, mis hermanos, hoy en día hay muchas voces de muchos hombres que compiten por nuestra atención. Todo el mundo cree en algo y muchos buscan influir en nosotros con sus ideas, con su teología, con doctrinas modernas. Yo estoy convencido, mis hermanos, que más que nunca tú y yo necesitamos discernir, probar los espíritus, las falsas doctrinas, los falsos maestros. Necesitamos estar asentados a la verdad de la palabra de Dios. Debemos de saber en quién creemos y por qué. Es el deseo de mi corazón que de este lugar, que esta iglesia sea una iglesia como aquellas personas de Berea, que no se contentaban solamente con escuchar al apóstol, sino que examinaban, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se estaba predicando, enseñando, era verdad. Mi hermano, cuando conocemos la verdad, no seremos engañados, descarriados por el error. Jesús es la fuente de la verdad. Él es el camino de la salvación y de la vida eterna. Si tú tienes una necesidad en tu vida, mi amigo, si tú no conoces al Señor Jesús como el Salvador, yo te invito esta tarde, ahí en el lugar donde estás, ya sea aquí en este edificio, o allá en el lugar donde tú te encuentras, mi amigo, detrás de esa cámara. ¿Por qué no le dices, Señor, perdona mis pecados? Me arrepiento de mi vana manera de vivir. Quiero que seas no solamente mi Salvador, sino también mi Señor. Y para ti, mi amigo o mi hermano, mientras caminamos por este mundo, el apóstol Juan nos advierte que nos mantengamos alejados, apartados de los falsos maestros que son como las arenas movedizas. Que vengamos aquí a este lugar, la iglesia local, el lugar primario para la enseñanza y la edificación de la iglesia. Si realmente quieres permanecer en comunión con tu Dios, permanecer en su amor, entonces, mi hermano, mi hermana, ten cuidado por donde caminas, mira a quién sigues. Y mientras das tu siguiente paso, escucha y discierne el contenido del mensaje de estos hombres.
examina y discierne lo que ellos dicen en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.